Muy buenas tardes, queridos amigos. Una enorme y profunda alegría y gratitud por estar aquí con ustedes, todos juntos al servicio de la vida. Así es. A través de este canal de Radio Mantra, que ya sabemos es el puente que nos une a nosotros, vamos a decir, y ustedes, aunque es una forma de hablar, porque todos somos uno, pero el lenguaje, el lenguaje nos obliga a veces a hacer como aclaraciones. Como ustedes saben, este programa está totalmente dedicado a difundir y expandir la filosofía sistémica, fenomenológica y transgeneracional de Bert Hellinger con los avances de Brigitte Champetier. Y lo voy a enfatizar hoy a esto, los avances de Brigitte, porque Hellinger en su tiempo dio lo máximo y un legado inabarcable. No sé cuándo terminaremos de estudiar y comprender todo lo que él nos transmitió. Pero Brigitte sigue adelante y se va ayornando con todos los nuevos descubrimientos de la física, de las neurociencias, etcétera. Entonces a nosotros nos va transmitiendo una amplitud de mirada impresionante. Acá acabo de escuchar que en la introducción del programa el locutor dice, respecto de este programa, soltando y agradeciendo el pasado. Eso vamos a hacer, hacemos siempre y lo vamos a enfatizar hoy. Vamos a soltar miradas y creencias del paradigma anterior que ya no nos sirven para vivir en el momento actual. Y vamos agradecer todo eso recibido, porque eso es el fundamento, ¿no? Como la raíz de la que crece el árbol, la semillita de la que crece el árbol. Pero ahora cambió el paradigma. Hay muchísimas miradas nuevas, descubrimientos, comprobaciones científicas, y entonces nos vamos a abrir a lo nuevo que nos está presentando muy aceleradamente el nuevo paradigma. Hoy es el cuarto encuentro de esta serie de física, de ciencia unificada, donde hemos elegido precisar conceptos científicos que tienen relación con la filosofía sistémica y las constelaciones familiares, porque este tema tiene mucho que ver. El que va a las constelaciones de Brigitte ya lo sabe, y el que no va ya se va a enterar. Este tema de la de ciencia unificada de la física cuántica tiene mucho que ver con las técnicas que se van poniendo nuevas en las constelaciones familiares. Y a propósito de eso, ayer la escuché en una entrevista hermosa que le hicieron en Mindalia, donde dijo que no va a usar más la palabra constelaciones cuánticas, porque se ha abusado del término y la usan para cualquier cosa, y es una palabra muy seria. Así que nos quedamos con constelaciones familiares, y cuando sea oportuno usar cuántica, alguna vez en los programas de ella, alguna vez en este programa, lo vamos a usar, pero no superficialmente. Lo vamos a usar con lo que verdaderamente quiere significar. Bueno, continúo. Que este cuarto encuentro que venimos realizando de ciencia unificada, lo hemos elegido para poder conectar la ciencia con la filosofía sistémica a través de la ciencia unificada. Es una mirada nueva que busca unificar la física cuántica y la física relativista en una teoría unificada de campos que a su vez alimenta una cosmovisión interconectada e integral de las demás ciencias. Todas las ciencias tienen injerencia en esta teoría unificada de campos, en esta sistémica unificada, en esta
ciencia unificada, creo que le llama Nassim Haramein. Acá nos va a decir el experto. En estos programas, en los 3 y en este de hoy, queremos sentar ciertas bases del lenguaje que nos permite conversar con mayor profundidad y precisión. Y hoy queremos avanzar un paso más, llevando el concepto de resonancia más allá del mundo de la materia inanimada, porque siempre Gustavo Corradi, que es nuestro invitado de hoy, se ha expresado en términos de la física refiriéndose al cosmos. Hoy lo quiere llevar más allá del mundo de la materia inanimada, lo quiere traer, digamos, a la experiencia de los seres humanos y la interrelación mutua. Si me permiten un minutito, voy a buscar para presentarlo algunos antecedentes de Gustavo, que ya lo conocen, ya le han escrito porque hemos dejado su WhatsApp cuando publicamos los programas anteriores, así que le pueden escribir a él directamente preguntas o cosas que le puedan interesar o formaciones sobre este tema, y también me pueden preguntar a mí. Él se presenta así. Yo creo que está en la pantalla, está él, Claudio, está Gustavo en la pantalla. Muy bien, para que lo vean a él, porque él se presenta así. Mi nombre es Gustavo Corradi. Nací en Córdoba, Argentina, y vivo hace un par de años en Andorra con mi esposa Evangelina, que como saben también es panelista de este programa. Desde muy temprana edad me interesó la exploración del universo y de la naturaleza humana y la relación entre el macrocosmos y el microcosmos. Me defino como un humanista moderno, un embajador de la nueva conciencia. Soy miembro de la comunidad de la Resonance Science Foundation y completé el curso de delegado de ciencia unificada en 2014. Y en 2017 participé del primer encuentro de la comunidad Nassim Haramein en el Cairo, Egipto. Que esto cada vez que lo leo me muero de envidia, se los aseguro. Sana envidia, pero envidia al fin. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Norma. Gracias por este cuarto encuentro, gracias a Samantha y gracias a la audiencia que ha empezado a romper ¿cómo se llama? La frialdad, la resistencia. Ahora, Se ha empezado a comunicar. Y agradezco esto porque esto me pone a mí y a nosotros en algo que es fundamental en los dos campos que estamos uniendo con Norma y con todos los que están detrás nuestro, que es el campo de la filosofía sistémica y el campo de la ciencia unificada. Hay algo que es fundamental en el universo y que es el feedback y el feed forward. Es la retroalimentación, tanto sea retro, porque recibimos, porque interpretamos, porque va de afuera hacia adentro, como aquello que nosotros ponemos de adentro hacia afuera. Entonces, esta regla de retroalimentación es tan fundamental, queridos oyentes, que sin esta regla de retroalimentación no se explicaría el cosmos ordenado en el cual vivimos. Y si repito, es un cosmos ordenado. Vemos, de acuerdo al foco, muchas cosas que nos parecen que no pertenecen, que está desordenado. Pero gracias a los caminos de cada uno en el desarrollo personal y sobre todo a la filosofía sistémica, por supuesto con Bert Hellinger y por supuesto con los avances de Brigitte, hemos aprendido, y por eso me incluyo, pues yo también soy parte del campo y del aprendizaje, estoy haciendo la formación como especialista, hemos aprendido a sentir a todo como es. Y este asentimiento a todo como es posible gracias a que estamos en permanente interconexión de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.
Entonces, agradezco el feedback, las primeras respuestas de vosotros, de ustedes, porque eso es lo que nos permite a Norma, a mí y a todos aquellos que nos interesa el bienestar de la humanidad, el crecimiento, la expansión del amor, del conocimiento, de la armonía. Sin esta regla de reciprocidad no podremos avanzar. Entonces, empiezo por eso, por el agradecimiento, y por eso estoy muy contento. Porque eso es lo que nos ayuda y nos permite a pasar a hablar de la física, solo de la física, y a hablar de la física relacionada con las personas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿me quieres hacer una pregunta o con ese pie que me has dado puedo entrar? No, te voy a hacer una pregunta. Yo doy el pie más una pregunta, ¿puede ser? ¿Qué Sí, podemos hacer en la vida diaria para estar más atentos al fenómeno de la resonancia? bárbaro. Como el objetivo del encuentro de hoy es conectarnos más con la parte humana, lo primero que puedo compartir es que, si recuerdan la entrevista anterior, que fue dedicada a la resonancia es un fenómeno que en la física lo podemos ver rápidamente, como cuando soplamos en una botella, cuando se camina en un puente o un puente empieza a oscilar y llega hasta romperse. Está el ejemplo bíblico de los que caminaban alrededor de las murallas de Jericó. Entonces hay muchos ejemplos de resonancia física en el mundo inmaterial. Ahora, ¿cómo lo conectamos con nosotros? Primero, entendiendo que nuestra organización como seres humanos está basada en una organización subyacente de otros niveles, que hemos llamado nivel psicológico, hemos llamado nivel biológico, hemos llamado nivel químico, hemos llamado nivel atómico y nivel subatómico también, si queremos, para que entre de paso en lo pequeño el fenómeno cuántico. Todos esos niveles forman parte de nosotros, porque estamos hechos de esa materia que no es otra cosa que energía del campo de vacío cuántico organizada en escalas fractales. Entonces, desde allí es lo primero que invito y que traigo a la mesa, para poder conectar con los fenómenos de resonancia que podemos llegar a recordar del mundo físico inanimado. Es útil empezar a reconocer en nosotros cómo estamos conformados. Individuo primero, ¿eh? Primero individuo, cómo estamos conformados. Entonces ya con eso empezamos a develar, empezamos a profundizar, empezamos a entrar en resonancia por el solo hecho de prestar atención a, a ese orden subyacente. Entonces ese es el primer paso. Por ejemplo, alguna vez que estamos sintiendo algo que no entendemos, nos podemos sentir inquietos o también alegres, y puede ser que estamos, como todavía no lo sabemos, recibiendo resonancia de algún fenómeno, Bien, de los campos que nos provocan eso. Entonces, eso, si vos explicas eso, nos va a ayudar a veces a comprender algunos estados inexplicables que tenemos. bien. Primero, eh, los invito a que, incluso voy a bajar la velocidad y el tono de hablar, los invito a que me sigan, porque esto de conscientemente bajar la velocidad y buscar, por ejemplo, un espacio de silencio, nos empieza a dar información de lo que está dentro. Entonces, si en nuestra vida empezamos a incorporar espacios de estar solo en silencio, ya empezamos a acercarnos a lo que está sucediendo adentro. Segundo, si una vez que hemos entrado en silencio, empezamos como a recorrernos con la visión interna y percibimos una tensión, algo que está diferente,
al prestar atención a eso que está diferente, podemos recurrir a hermosas enseñanzas como el yoga, por poner algo que es muy popular, y la respiración, o podemos ir al mindfulness, a la respiración consciente, y solamente conscientemente tratamos de llevar aire a esa zona, a esa tensión. Entonces, con estas dos prácticas, la del silencio y la de hacer como un escaneo y prestar atención a la tensión, podemos empezar a percibir que estamos en constante intercambio. Porque, por ejemplo, en esos intentos de silencio, de golpe hay un golpe, porque vivimos en una ciudad, y ese golpe nos genera como una conmoción. Ahí o sea, nos volvemos a dar cuenta de que no podemos aislarnos. Entonces, que estamos en constante como ida y venida, resonancia y también el impacto, y estamos transmitiendo y recibiendo. Entonces, al tomar conciencia de eso, cuando decís que sentimos algo, o sea, tomamos por verdadero, nos damos cuenta de un impacto, ¿qué es lo que nos permite descifrarlo? El estado de neutralidad que todos hemos aprendido en un taller de nuevas constelaciones. Por eso voy a repetir algo que todo el mundo sabe. Para ser representante y estar centrado, los movimientos tienen que ser muy lentos para permitirnos sentir estas resonancias que van a llegar del momento actual o de generaciones pasadas. Justamente eso de sentir, en realidad, si me permitís, es como, me sale una palabra en alemán, ya que me es alemán, wahrnehmen, es tomar por cierto, wahrnehmen, tomar por cierto, porque siempre hay personas por ahí que escuchamos, ay, yo no siento nada, yo no soy sensible, no me doy cuenta. Son dos cosas distintas. Siempre estamos procesando, siempre nuestro cuerpo está procesando, siempre el universo está en constante movimiento. Solamente que al detenernos, ir más lento y enfocar, que a veces es concentrar y luego es abrir. Cuando nos alineamos, nos abrimos a algo mayor. Nos abrimos al vacío cuántico, nos abrimos al vacío creador. Eso es una decisión del adulto consciente que nos permite empezar como a desgranar la información, como a clasificar, como a darle un saborcito, como percibirla. Porque está ahí. Estar en el momento presente. Por supuesto. Pero eso es una práctica. Entonces, para poder conectar con el mundo físico y que los conceptos de la ciencia, que porque son lógicamente racionales y lógicos, la ciencia es racional y lógica. Es muy útil. Hay cosas que no explica, pero tiene un orden. Y ya sabemos que el orden viene primero. Ya lo sabemos. Entonces, si tomamos los conceptos de la ciencia y hacemos el espacio para interpretarlos con la precisión en que fueron creados, una vez que lo usamos, ahí podemos pasar a otra capa más profunda y dejar que ese concepto nos resuene, nos haga eco. Y como en el campo de las constelaciones estamos dentro de una filosofía sistémica, no es el foco poder inteligirlo con la razón, porque para eso es ciencia, para eso hagamos ciencia. En la filosofía sistémica tenemos el permiso de, como filosofía, conectar conceptos a un nivel más intuitivo, más empático. No obstante, esto no es lo mismo que una práctica, una frecuentación, un entrenamiento que nos abre a observar lo fenomenológico. Entonces, si podemos ir distinguiendo distinción, no me sale otra palabra ahora,
estos tres campos, puede ser muy fructífero el matrimonio, puede ser muy fructífero la unión, pero cada cosa en cada cosa. O sea, ¿Te podrías repetir las tres campos, las tres variantes o los tres pasos que nos van a ayudar después a integrar todo eso en nuestra calidad de representantes en una constelación? Voy a usar una palabra técnica a propósito porque es científica. Pero repetilo, no importa el tiempo de la radio, repetilo para que a la gente le quede grabado. Cuando elegimos hablar con lenguaje científico, estamos eligiendo un lenguaje, un vocabulario y una lógica que está basado en la lógica que hemos aprendido en el secundario y que es racional. Eso es la ciencia, sea ciencias duras o ciencias blandas o humanas, es ciencia. Entonces usa la razón y la lógica. Luego, cuando pasamos a filosofía, en la filosofía es permitido hablar de conceptos más abstractos sin tener que probarlos y que de alguna manera hacen como un sentido y es como un acercamiento más intuitivo, más interno, más visceral y también conceptual, pero es como algo que es como si fuera casi una revelación. Lo dejo ahí, porque es algo que viene dado una filosofía. Ahora, esas dos cosas no nos dicen nada de la capacidad de interpretar el campo, de leer el campo, de escuchar el campo y escuchar las resonancias, porque para eso hace falta una práctica. Por eso, una práctica solamente se puede hacer haciéndola. Yo no puedo hablar de que algo resolví en un taller de constelaciones si no lo hice al taller, porque el taller es vivencial. Ahora que la preparación conceptual, lógica, me haya abierto a entender, por ejemplo, a estar atento a los fenómenos que pasan en mi cuerpo, las tensiones que son mecánicas, las emociones que si las puedo entender como neurotransmisores, como un circuito químico, como un circuito eléctrico, electromagnético, lo mismo lo vamos a sentir, pero todo eso que aprendimos es como que nos hace estar más atentos. Luego, si vamos a la metafísica, más allá de la física, también nos da una comprensión. Ahora, nada de eso nos quita o nos da lo que solo la experiencia puede dar. Entonces, esos son los tres campos. Entonces, una cosa es el campo lógico de la ciencia, otro es el campo más amplio de la filosofía y de la metafísica, y otra cosa es la experiencia. Entonces, eso es lo que O sea, sin la práctica, que Brigitte y Hellinger usan la palabra disciplina usan. Sin la práctica vamos a hacer como nada, vamos a repetir como loros algo así me sale, ¿no? En un lenguaje más vulgar. No lo vamos a consolidar en nuestro ser, no vamos a lograr que eso forme parte de nuestro ser. No solo eso, como estamos buscando entender la resonancia y las relaciones humanas, ¿qué es lo que yo tengo común con un grupo de un taller de nuevas constelaciones? Lo que se manifiesta en el campo común. Entonces, si en lugar de ir y hacer el taller y participar, yo me quedo con una suposición, con una idea mía, esa idea es solo mía y está imbuida de todos los detalles de las genialidades y de las sombras de mí mismo. Ahora, si yo estoy dispuesto y disponible a estar al servicio de algo mayor, ese algo mayor también está organizado, porque no es un solo mayor. Lo primero que nos abrimos cuando vamos a participar en un taller de constelaciones es al campo de ese grupo que va ese día con ese constelado. Obviamente, y confiando en el saber hacer de cada constelador, somos invitados, palabras más, palabras menos, a abrirnos el campo mayor de las constelaciones de la escuela iniciada por Brigitte, pero también luego nos abrimos algo mayor, el campo de las constelaciones familiares que son más amplias.
Pero luego, para estar en contacto con la vida, nos movimos a algo mayor, al campo de la vida, y seguramente hay un campo mayor que es de la vida inconmensurable. Voy a ponerlo ahora, lo acabo de inventar, ¿no? Pero es, cuando decimos el campo de la vida, no es todo lo que hay, porque a veces estamos filtrando hasta dónde llegamos al concepto de vida. Entonces, me permito usar hoy una palabra que acaba de venir, que es la vida inconmensurable. Inconmensurable. Es aquello que es tan grande que no lo puedo medir. A mí me encanta ahí aplicar la palabra misterio. Sí, El sí, misterio de la vida. El misterio, es inconmensurable el misterio de la vida. sí. Entonces, mientras más vayamos ejerciendo esta elección de buscar el silencio, buscar momentos, buscar campos de conocimiento constructivos, positivos. Después, luego, buscar una filosofía que nos sintamos representados, por ende hay una resonancia, hay una afinidad. Y luego lo juntemos con una práctica, allí es donde ese individuo empieza a ser un actor consciente del cosmos, que es lo que decimos en el yo adulto, más reducido en cuanto al análisis transaccional, pero un yo adulto, ¿qué es un yo adulto? Una persona autoconsciente que puede elegir todas las veces que haga falta volver a estar presente, volver a estar en su lugar, volver a estar en el adulto y volver a abrirse a aquello que, como es más grande, ningún ser humano puede contener. Gustavo, decimos siempre que la energía está siempre en movimiento y que es cambio, ¿no? En esta práctica, en esta disciplina, en esto que estás explicando vos, ahí es cuando esas frecuencias por resonancia pueden cambiar nuestra biología. Perfecto. Esa pregunta se me presenta poder comentarla así. Cuando hablamos y vemos videos de neurociencia que hablamos de los fenómenos cuánticos en la biología, no significa que recién ahora estén pasando los fenómenos cuánticos, sino que ahora tenemos una ciencia y unos aparatos que pueden medir lo que estaba sucediendo en tamaños infinitesimales, pero que a veces antes no hacía falta verlo porque se podía tratar a las personas viendo lo que pasaba a nivel químico, lo que pasaba a nivel orgánico, lo que pasaba a nivel de mecánico, de hacer osteopatía, de hacer quiropraxia, lo que fuera. Entonces, volviendo a tu pregunta, se me fue. Se me fue. No importa, pero ahí también todo todo este aporte maravilloso del mundo del aquí ahora, hoy, 2024, todo lo que viene, todos esos recursos que nos da para darnos cuenta, para centrarnos, para aprender a ver, a escuchar las resonancias, todo eso, para honrar a nuestros ancestros. Ellos no tenían esos recursos, pero lo mismo sucedían las cosas, pero ellos no lo podían. Ahí me trajiste al hilo. Entonces, que hoy conscientemente sepamos que podemos hacer, por ejemplo, pranayama, la práctica de respiración de fuego, de una técnica de un tal Wim Hof, que nos permite sumergirnos en un cubo de agua helada a 4 grados, es una práctica que hoy es famosa y es conocida, pero es la práctica que hacían los yogis de hace milenios. Y los yogis decían que había siddhis, que había como dones supernaturales cuando se concentraba. Entonces, siempre ha habido esta interrelación entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos con nuestra biología. Lo que pasa es que no teníamos el lenguaje ni las herramientas para comprobarlo, para ver la dinámica.
Entonces, Por eso, pero yo voy, no sé, como al medio, ni tan allá como los yogis y las cosas que se descubren ahora, ya se practicaban hace miles de años. Voy como al medio, a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, esas generaciones intermedias que no tenían estos conocimientos y sin embargo la vibración les llegaba y no sabían qué hacer. Yo me acuerdo, mi mamá me decía, ¿cómo me gustaría hablar con alguien de lo que me pasa? Porque era un momento que no estaba en auge ni la psicología siquiera. pero a ver, no estaba en auge la psicología, pero nuestros abuelos sí sabían que había cosas que se mejoraban solo hecho con ofrecerte una taza de té caliente. Sí, Y nuestros abuelos sabían que si observaban los animales donde buscaban refugio, seguramente si vos buscabas refugio ahí también te iba mejor en una tormenta. Los rastreadores de todas las tribus del mundo percibían el peligro antes de verlo. Las nanas, las madres de muchas sociedades sacralizadas, las mal llamadas sociedades primitivas, cuando se iban a hacer la recolección mientras los hombres estaban en la casa, le pedían al espíritu del árbol que cuidara a sus niños. Y ellos sentían algo cuando tenían que volver a ver a los niños. O sea, siempre ha existido esta comunión. Lo que ahora nosotros agregamos en el mundo moderno es un ruido que nos ha desconectado aparentemente, nos ha desconectado conscientemente de esos procesos. Nos ha automatizado, nos ha robotizado, pero no por eso hemos dejado de estar conectados del universo, si no estaríamos muertos. no, Si pero estamos por eso ahora es el momento como de volver conscientemente a la práctica. es hacer consciente la práctica milenaria y la práctica sumamente nueva de la neurociencia de ser una práctica de una vida consciente. Si lo podemos resumir en eso, es la práctica de una vida consciente y que cada uno tiene ya la capacidad, por ser una parte de cosmos tan válida como otra, de elegir por resonancia qué escuelas, qué técnicas, qué comida, qué rituales, qué hábitos le hacen sentido a cada uno de nosotros. Lo que es indudable que es esto. O elegimos con una conciencia creciente, o alguien o algo elige por nosotros. Porque no existe la neutralidad, no existe me quedo quieto y me paro en el mundo, no quiero vivir. La única forma de no vivir es, ya sabemos, no vivir, quitarse la vida. Que tampoco sabemos qué es lo que sucede porque Claro, puede porque haber todo una con la energía la energía no se no se pierde. elimina, se transforma, no Por eso, sabemos. quiero decir, entonces, que hay una ficción inventada en Occidente por unas ciertas interpretaciones cortas de vista de la ciencia mal llamada materialista o positivista, que mm, nos hizo creer que el concepto, que lo quieto, que lo estático existe. No existe, no existe nada en el universo que esté quieto, está todo en permanente transformación, en permanente vibración, en permanente resonancia. Gracias a la resonancia existen los átomos, porque la resonancia es lo que permite que la energía del campo cuántico se vaya organizando por vibraciones afines. La resonancia es afinidad, la resonancia es sincronía, la resonancia es como un instrumento bien afinado. Entonces, eso es lo que estamos hoy tratando de conectar. Que en la medida que yo como individuo paso tiempo en la naturaleza, por ejemplo, me ocupo de hacer, por ejemplo, tipos de danza, de baile consciente, eh, participo, hago depuración de mi sistema físico cada tanto, voy a tocar tambores que me conectan con el ritmo, participo en talleres de constelaciones, de risoterapia o de conciencia corporal. Toda esa actividad nos permite volver consciente algo que es innegable, que es nuestra conexión con nosotros mismos, con el universo. Y por ende, cuando empezamos a conocer a nosotros mismos, empezamos a prestar atención al que está al lado, al que está al otro lado.
al que me cruzo en la calle. Entonces, las relaciones humanas empiezan a ser también un campo de experimentación, no de experimento, sino de vivenciar, un campo de manifestación, un campo donde emerge lo oculto. ¿Qué es lo oculto? Los patrones de comportamiento que son propios y los que son heredados. Ahí sale, por ejemplo, en un taller de constelaciones, ahí es donde nos empezamos a dar cuenta o podemos tomar conciencia de las fidelidades, de los patrones heredados, de las intrincaciones, Y los justamente, bloqueos, todo eso son resonancias que nosotros con nuestro darnos cuenta de hoy podemos desatar, soltar, dejar en el pasado para seguir hacia adelante. primero, la fidelidad arcaica no es otra cosa que la manifestación en el campo familiar, de la conciencia familiar, de aquello que nos engancha, de aquello que de alguna manera es afín a nosotros, sea porque todavía lo estamos viviendo o porque por fidelidad nos toca a nosotros mostrarlo, porque somos los más dúctiles en el sistema familiar, somos los que estamos disponibles. Entonces, esa fidelidad arcaica es un gancho, es una resonancia, claramente. ¿Cómo se cambia la resonancia? Si tú tienes una copa de vidrio y le pones agua, ¿cierto? Y haces frotar la copa, suena en una nota. Si le cambias la cantidad de agua, cambia la nota, ¿cierto? Eso te das cuenta, ¿cierto? Un vaso de agua que le cambias el contenido, vibra a otra nota. Eso es cambiar Claro. la frecuencia. Si yo cambio la frecuencia, me engancho en otro campo que tiene una frecuencia resonante, afín. Las fidelidades a los campos es lo mismo. Una fidelidad a lo que llamamos en constelaciones un campo, sea de perpetradores, de víctimas, sea de un aspecto específico, nos estamos enganchados porque tenemos una parte nuestra que está en resonancia con ese campo. Claro, y Cuando empezamos, ahí es donde al tomar conciencia podemos elegir dejar de pertenecer a ese campo, agradecer porque para algo nos sirvió en algún momento y dejar de pertenecer para pasar a otro campo que consideramos que nos lleva a una evolución. eso que tú dices conscientemente no es tan racional, sino es una práctica. Por eso los consteladores nos van guiando a los que estamos participando para que vayamos viendo. Al ir viendo y estar en esa actitud abierta, es como que si fuéramos cambiando los vasos internos que tenemos. Al ir cambiando es lo que tú decías en el otro encuentro de resonancia, el tema del dial, del dial, de que todas las frecuencias están presentes, pero nosotros vamos sintonizando con ciertos grupos de frecuencia. Entonces, pero no es algo, lo que quiero recalcar mucho, querida Norma, es que no es consciente la decisión, pero no es lógico el mecanismo. No es como cuando te enseñan a manejar un coche, no sabes todo lo que sucede cuando apretas el freno, solamente sabes que tienes que apretar el freno. No necesitas saber todo el mecanismo. Entonces, en esto es similar. La práctica nos da la técnica, la cancha, perdón que es una palabra muy argentina, nos da No, la está muy bien. eficiencia, proficiencia para poder ir cambiando de sintonía. Al cambiar de sintonía, si esto que tenía que ser visto e integrado en ese movimiento es suficiente ese cambio de sintonía, queda resuelto para mí y para todo mi árbol para atrás y para todo mi árbol para adelante. Otras veces quizás es un primer movimiento que salimos de ese campo quizás mayor y vamos a un campo un poco menor, de menos masa crítica, de menos personas, más específico. Perfecto. Será cuestión de en otra sesión, en otro taller, volver a estar disponible, ver qué es lo que todavía falta y volver a hacer el otro paso que hace falta. Y esto de paso por paso, así es la vida.
las plantas y todo lo que crece, que hoy se ve tan bonito con la geometría sagrada, la serie de Fibonacci, la planta no saca una calculadora para saber que la próxima rama le toca a 117 grados, 25, que es Claro. cierto, sino emerge del campo fractal, entonces sale 1, 1, 2, 3, 5, 8, la Fibonacci se va armando porque hay algo de la vida que hace paso a paso y que es binario. La mitosis de las células es binaria. Entonces, esto que hoy sabemos por la computación, que es calcular en lo binario 0, 1, es una manifestación de algo que la vida viene haciendo hace miles de millones de años, que es organizarse gracias a este flujo de información que es binario. Por eso tiene sentido también el yin y el yang, por eso tiene sentido hablar de las polaridades, por eso tiene sentido el integrar los dos polos en un tercero que hace la síntesis y que nos permite ir a un grado mayor. Todo esto es para decir que la resonancia es algo que se puede vivir en sí mismo de acuerdo a la práctica, a la apertura que tengamos para una práctica. Te agradezco eso y que vos me das pie a mí también para una pregunta, porque tampoco que me gustaría que quede que todo lo que tratamos de compartir en el programa parece que fuera solo para los que hacen talleres de constelaciones, que quede como que es para un círculo cerrado. Esto es para todos. Por ejemplo, en un grupo social, en nuestro entorno, ¿cómo podemos cambiar una resonancia? Bien, lo O sea, primero que digo, no estamos en un taller, estamos en un grupo de trabajo, estamos en una reunión social. ¿Cómo podemos mejorar la lo puedo responder, resonancia de ese lugar? lo puedo responder fácilmente. Vamos, entramos a nuestro ámbito de trabajo y una compañera o compañero nos saluda de forma automática. ¿Y qué tal? ¿Resolviste eso? Y si yo respondo automáticamente, seguramente voy a escupir algo que es repetir una acción-reacción de algo que seguramente tiene algo traumático o algo que aprendí de esa manera. Entonces, el cambio se da en el momento que si alguien me saluda, yo tome un segundo, lo mire a la cara y le digo, hola, buenos días. No, eso que me preguntas, no lo tengo claro ahora, pero gracias por preguntar. Listo. Ese segundo hizo que cambiara la resonancia. Nos vamos con un grupo de amigos a tomar cervezas, a tomar vino, y en un momento hay buena onda, hay sonrisas, hay esto, y de golpe aparece la ex o el ex de alguien. Y se genera una tensión. Entonces, dos cosas. O incluyo esa tensión y digo, qué incómodo que está esto, y lo manifiesto para que se pueda hacer algo, o me levanto y me voy. Entonces ahí estoy cambiando la resonancia por accionar. La acción no siempre es física, pero accionar. La conciencia es lo que nos permite influir en el campo de una manera dirigida. Siempre estamos influyendo, pero la manera dirigida es lo que genera como mayor impacto. O sea que nuestras vidas, tomando conciencia de esto, practicando, 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 nuestras vidas pueden mejorar muchísimo. Muchísimo. Con dos elementos, la autoobservación y luego la explicitación, el poner sobre la mesa lo que sea necesario que yo siento que tengo que poner y al mismo tiempo la reciprocidad de escuchar lo que el otro también pone sobre la mesa. Entonces, esa capacidad de observación y la capacidad de manifestación parecen como contrarias, ¿no? Pero son dos polos. El poder escuchar, mirar, tocar
y después ser escuchado, ser mirado, ser tocado, en el sentido de interacción. Eso, Porque interacción, para que si no queda como que nosotros no somos los que lo sabemos todo y el otro, y todo lo que el otro aporte es de gran valor. pero solamente puede ser tomado si decidimos cada uno tomarnos tiempo primero para nosotros, porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si yo he podido, por ejemplo, no vamos a hablar de constelaciones, si yo he podido por autoconocimiento reconocer todas las veces que he sido mezquino con alguien y después reconocer todas las veces que también he sido generoso, empiezo a salir de la dualidad y ver que a veces soy mezquino, a veces soy generoso. Entonces, cuando viene alguien mezquino y me duele, digo, bueno, yo también habré tenido otras veces. Entonces, empiezo a salir del juicio, porque yo ya no me excluyo ni lo excluyo. Claro. Entonces, parece que estuviéramos hablando de religión, parece que estuviéramos hablando de budismo, de la ahimsa, de la no violencia. No, Estamos hablando de una interacción consciente dentro de un universo que ya sabemos por múltiples lados que es un universo intercomunicado, que está hablando, que está resonando, que está vibrando. Entonces eso es asumir el rol. Incluso el rol no tiene no tiene, ¿cómo se llama? Un peso si uno empieza a practicar en pequeñas cosas la individualidad, que no es egoísmo, es la individualidad. Yo soy maestro y responsable de mis acciones, de lo que yo puedo tocar, de mis inacciones, y en eso está el poder del cambio, está el poder no en cambiar el otro, no en tomar posición, no en agarrar un batallón e ir en contra de. Eso ya sabemos lo que es. Lo que hoy la ciencia unificada, lo que hoy las neurociencias, lo que hoy la filosofía sistémica, la filosofía no dualista, un montón de técnicas de autoconocimiento que favorecen el contacto profundo y hacia afuera, todo eso hoy nos está ayudando a que vayamos eligiendo un mundo donde coincidimos, un mundo donde coordinamos. No tenemos que pensar igual para coordinar. Lo único que tenemos es poder hablar, comunicarnos y ser tan honestos que si hay algo que no queremos recibir, decir, perdón, me retiro, no te cambio, pero yo esto no lo tomo. Este es mi límite, este es mi integridad. pero eso también nos lleva a asumir nuestra responsabilidad Ese es el precio. Ese es el precio. sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones de nuestra vida y esto, ¿no? El no tomar otro es es responsabilidad del otro algunas cosas, no tengo yo por qué tomarlas, pero sí Eso, tengo obligación de ser consciente de lo mío. Recién vos hablame mezquino, generoso. Si yo no lo descubro en mí, lo voy a proyectar y todos los que me rodean van a ser de mezquino y una porquería de gente. Y hay que tener cuidado cuando uno hace esos juicios, frenar, ir para adentro y examinarse, porque seguro que estoy proyectando algo mío. por supuesto, porque eso mío y no mío, en una capa más profunda, son manifestaciones de una unidad subyacente que solo la podemos vivir cuando vamos practicando la trascendencia de las dualidades. Y eso es una práctica. Es hermoso, se puede hacer desde la ciencia, se puede hacer desde la filosofía, se puede hacer de tantas escuelas espirituales. Se puede hacer. Lo que nos deja afuera solamente es la decisión por acción u omisión de no hacer nada. Eso, ¿no? El no tengo ganas, fatal, fatal. Sí, Bueno, acá tenemos dos saludos que los voy a leer antes que
Se nos acerca el final. Saluda a Gustavo Baini, que está en todos los programas. Gustavo, muchas gracias. Dice, hola Norma, buenas tardes, saludos. Y Gracias, Jorge, Natalia. y Jorge Daniel González dice, saludos Norma y Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Y Norma, no sé cuánto tiempo tenemos, porque me gustaría, Tenemos 4 minutos. primero, hacer un spoiler en este sentido. Gracias al espacio que nos has brindado a mí y a Evangelina, tenemos la oportunidad, el 27 de noviembre, los invitamos a todos los oyentes de Mantra a participar en un encuentro donde vamos a estar los dos con Norma, tratando de hacer una síntesis de la visión del cuerpo sistémico que ha ido presentando Evangelina, con la visión unificada de ciencia que he ido presentando yo, para hacer como un cierre del año y un agradecimiento profundo a este camino. Eso es Eso, el y abrirnos a lo que traerá el 2025, ¿no? Exactamente. Y la segunda invitación es más personal y te pido este minuto, es que a aquellas personas que les resuenen estos temas que hablamos con Norma desde la ciencia unificada, tengo la posibilidad hoy de anunciarles en exclusiva que acabo de iniciar un canal de YouTube que se llama Ciencia Unificada, @Ciencia Unificada, todo junto. También tiene mi Instagram, @ciencia_unificada, o el grupo de Facebook, Ciencia_unificada. En los tres espacios los invito a que puedan hacer preguntas de mayor expansión. Por supuesto, las preguntas que están en el Facebook de Transformarnos o en el Facebook de Mantra FM serán contestadas en ese lugar, para que todo quede en el lugar que va surgiendo. Esta Claro. invitación es para los que quieren un poquito más. Sí, los que quieran seguir en conexión, ya les digo, el programa queda grabado en mi muro, Norma Ayes, en el muro Transformarnos, Encuentro para Crecer, con los datos, todo, y me va a pasar ahora, Gustavo, todos los datos de esto, su YouTube, pero vamos a poner ahí no solo el WhatsApp, sino otras formas de comunicarse. Y en los 2 minutitos que queda, si querés guiar una respiración consciente, una breve cosa que nos, no sé, nos ponga en el centro de quiénes somos. 2 minutos. Sí. Ahora, entonces, en estos 2 minutos, habiendo participado, vamos a tomar conciencia de dónde estamos sentados. Vamos a acomodar en la silla de una forma suave, lenta, para estar erguidos, porque sabemos con el mentón un poquito entrados. Y esta vez, sin cerrar los ojos, solamente prestar atención a la respiración, sin modificarla. Cada vez que ingrese el aire, vamos dejando que entre todas las imágenes, todos los sonidos, todos los olores, todo lo que viene de afuera, y volvemos a soltar. Y cuando en el segundo ciclo soltamos, ahí ponemos nuestra intención. Estar más conectados, de estar más conscientes, de estar en resonancia. Volvemos a tomar aire y vemos cómo esa intención ahora nos devuelve otra cosa. Y volvemos a irradiar, a expirar paz, tranquilidad. Y volvemos a inspirar. Eso. Solamente esto que ha llevado 60 segundos, lo tenemos siempre al alcance. El universo está al alcance nuestro, en una respiración, en cada respiración y en cada latido. Y allí somos todos uno. Muy bien. En cada respiración nos unifica, ¿no? Así es, cuando le permitimos. Bueno, queridos amigos, esta ha sido una reunión muy especial.
vuelvan a ver el video, hagan las prácticas y nos vamos preparando. Y la semana que viene vamos a estar con Evangelina Constable y todo lo que es lo corporal, todo lo fenomenológico y corporal. Nos vemos entonces. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. Y a todos ustedes les mando un gran abrazo. No sé por qué, pero hoy me surge mandarles un gran abrazo que resuene a todos los países que nos escuchan. Y nos vemos el miércoles que viene, todos juntos al servicio de la vida.